Y necesitamos estar, ¿qué? Apercibidos, gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa somos nosotros, a los que Dios está preparando, a los que Dios está edificando, porque no olvidemos que nuestra vida se originó en Cristo. Sin Él no habría salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre glorioso de Jesucristo. Y es hacia Cristo donde nos dirigimos. En Él nos originamos, hacia Él vamos, pero mientras llegamos allá, a su presencia, en Él nos movemos, en Él somos, dice la palabra de Dios. En Él somos. ¿Y qué debemos hacer hasta que Él venga? No olvide, perseverar, ¿cierto? Perseverar. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y que nos hemos detenido allí en la doctrina de los apóstoles, que hace una referencia al Evangelio. Y que el Evangelio nos habla de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. De lo que Dios hizo cuando nos justificó allí en la cruz del Calvario. Cuando nos hizo justos por la gloriosa sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. De manera que nosotros nos acercamos a Dios no confiando en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias, que se han revelado sobre nuestras vidas, para que podamos tener un acceso incomparable a su presencia. Él nos rescató, Él nos reconcilió, Él nos perdonó. Pero que en el presente Dios está haciendo una obra también en nuestras vidas. Y está haciendo una obra en nuestros corazones, nos está transformando a la imagen gloriosa de Jesucristo. No hay otro propósito que Dios tenga más con tu vida y con la mía, más que hacernos a la imagen de Jesucristo. Y esa es la restauración de nuestras vidas. No es la restauración de tu bolsillo, no es la restauración de tus posesiones, no es la restauración de tus sueños. Es que tú y yo cada día seamos conformados a la imagen gloriosa de Jesucristo. Y lo que Él va a hacer, ahora nos está transformando, pero pronto nos hará partícipes de la plenitud de su gloria. Pronto seremos glorificados por el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Estos cuerpos corruptibles van a ser transformados en cuerpos incorruptibles, que puedan estar delante de ¿quién? Delante de el Señor. Pero en todo esto, amados, nosotros necesitamos entender que necesitamos ser enseñados por Dios. Todos y cada uno de nosotros. Y esto lo ha venido marcando mucho mi corazón, en mi corazón Dios estas últimas semanas. Porque cuando somos enseñados por Dios, hay una gran diferencia entre cómo definimos nosotros las cosas, en cómo las argumentamos nosotros y en cómo la luz de Dios va trayendo cuál es el pensamiento de Dios para nuestras vidas. Todo empieza a ser muy diferente cuando Dios empieza a abrir nuestro entendimiento. Cuando Dios empieza a ensanchar nuestro corazón y a alumbrar los ojos del corazón y a traer revelación de ¿quién? De su palabra. Para Pablo pudo explicar con mucha claridad que si había conocido a Cristo antes en la carne, ya no lo conocía así, porque cuando le fue revelado fue otro mundo muy diferente. Tal vez muchas personas nos pueden decir muchas cosas acerca del mundo de Dios, pero solamente Dios es el que nos puede llevar a su mundo. Solamente Dios. Otro, podemos ver lo que Dios le ha revelado a otro, pero a ese mundo solamente me puede llevar Dios mismo. Por eso necesitamos todos ser enseñados por Dios. Hemos venido viendo cómo necesitamos ser enseñados por Dios en la salvación. Necesitamos ser enseñados por Dios en el Evangelio. Necesitamos ser enseñados por Dios para orar. Enséñanos a orar.
enséñanos a arrepentirnos, enséñanos a perdonar, enséñanos a creer y a vivir la palabra que vas trayendo a cada uno de nuestros corazones. Dice Juan en el capítulo número 6, versículo número 45. Juan, capítulo número 6, versículo número 45. Trayendo ya palabras dadas por Dios desde el Antiguo Testamento, donde dice la Escritura: escrito está en los profetas, y serán ¿cuántos? Mis amados, no hay otro camino que conexión directa con Él. No hay otro camino que conexión directa con Él. Dios te puede enseñar algo a través de otra persona, pero lo que Dios te va a revelar, lo hace Él directamente a tu corazón. Y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó ¿a quién? Que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Mis amados, en la música el oído se afina o se entrena aprendiendo a escuchar, a distinguir y a conocer las notas, ¿cierto? Hay personas muy habilidosas en esto, pero la mayor parte de las personas necesitan trabajar para desarrollar esa habilidad. Está ahí, pero necesita ser una habilidad en la que se trabaja para aprender ¿a qué? A identificar, ¿cierto? Para saber cuándo está sonando cierta música y uno está por fuera de lo que está sonando, ¿cierto? En pocas palabras, cuando la música va por un lado y uno va por otro. Cuando la música tiene un tono y uno va desafinado frente a esa música. Nosotros necesitamos cada día ser entrenados en aprender a escuchar ¿a quién? Al Señor. Porque solo allí podremos aprender a caminar afinados con su voluntad, afinados con el deseo de su corazón, afinados con su propósito para cada uno de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas conocen ¿qué? Mis ovejas conocen mi voz. De manera que todos necesitamos ser enseñados ¿por quién? Por Dios. El mundo de Dios es diferente al mundo del ser humano. Es muy diferente. Pero solamente Dios nos puede llevar a conocer ese mundo. Y solamente Dios nos puede introducir por él. Solamente Dios puede abrir nuestros ojos y llevarnos allí. Porque necesitamos ser un pueblo, una iglesia, que no solamente cree la palabra de Dios, sino que va recibiendo la vida de esa palabra dentro de su corazón. La vida de esa palabra. Y la vida de esa palabra solamente se la puede impartir Dios mismo. Solamente Dios mismo se la puede impartir, porque nos podemos acostumbrar a ser una Biblia, a ser un pueblo que acepta lo que dice la Biblia, ¿cierto? Alguien decía que muchas veces nosotros somos creyentes para decir amén a lo que oímos, pero muchas veces somos necios en nuestro caminar, porque a lo que oímos le decimos amén, pero como vivimos muchas veces actuamos como necios. Y como necios es porque hacemos a Dios a un lado de ¿quién? A un lado de nuestras vidas. Para decir amén escuchamos lo que Dios quiere, pero cuando se trata de vivir muchas veces nuestro corazón está distante de lo que Dios quiere para nuestras vidas, desconectado de lo que Dios quiere para nuestros corazones, desconectados. Porque a veces creemos que estar conectados con Dios es simplemente venir a un culto, escuchar una predicación, salir, irme. ¿Y qué pasará dentro de 8 días cuando regrese? Eso es vivir en una completa desconexión. Necesitamos vivir a diario
¿Escuchando a quién? Escuchando al Señor, porque nos podemos acostumbrar a ser solamente oidores, los que asienten con su cabeza o afirman con sus labios que lo que se dice es cierto, pero no están dispuestos en su corazón, en lo más mínimo, a sujetarse en aquello que Dios les está enseñando y que Dios está plantando dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Amados, no pasemos por alto que el oír y oír y oír aumenta nuestra responsabilidad. Y no nos podemos quedar solamente ahí en ser oidores, como veíamos la semana anterior. Vaya conmigo a Santiago. Solo vamos a recordar dos cositas para introducirnos en el tema esta mañana. Santiago 1:18. La palabra de Dios tiene poder para dar vida a lo que antes estaba muerto. Tiene poder para dar vida a lo que antes estaba muerto. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Santiago y Pedro, de una manera especial, recibieron esa luz maravillosa para poder expresar esto con claridad. Pedro dijo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y reina o permanece para siempre. De manera que ya estamos viendo que no se refiere a la palabra simplemente como un mensaje, sino a la palabra como una persona. La palabra de Dios que vive y permanece ¿para qué? Para siempre. De manera, mis amados, que cuando Dios está obrando en nuestras vidas, lo que empieza a hacer es una impartición sobre cada uno de nosotros. Una impartición. Cuando Dios trae su palabra, lo que Dios empieza a hacer es una impartición de su vida sobre nuestros corazones. Una impartición de su vida sobre todo nuestro ser. ¿Recuerda lo que aconteció con aquellos huesos secos en la visión que Dios le dio a Ezequiel? ¿Cierto? Cuando el Señor le dice a Ezequiel que hable a esos huesos, la palabra que Dios le dio. Pero mire que esa no era solo palabra. Vaya otra vez conmigo allí, porque esto es muy importante para lo que vamos a mirar esta mañana. Ezequiel capítulo número 37, versículo número 4. Dios dio su palabra, no pierda esto de vista. Dios dio su palabra y su palabra penetró de vida hasta lo más profundo de aquellos huesos por la acción del Espíritu de Dios. Dios dio su palabra y su palabra penetró de vida, no de información, sino penetró de vida hasta lo más profundo de esos de esos huesos, por la acción de su Espíritu. Dice Ezequiel 37:4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de ¿quién? Palabra del Señor, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y eso tiene mucha concordancia con lo que el Señor dijo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando es de una impartición de vida que Dios va haciendo dentro de cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta, si en este valle de huesos secos la vida penetró hasta lo más profundo, la vida absorbió la muerte que había dentro de esos huesos secos, la consumió absolutamente, la envolvió de tal manera que eso que estaba muerto ahora estaba completamente lleno de la vida de ¿quién? Lleno de la vida de Dios. Vino la palabra y esa palabra obró por el Espíritu de Dios que la plantó. Y la plantó nuevamente no como información. Y eso no significa que no aprendamos, pero lo que necesitamos entender es que Dios traiga la luz de esa palabra
Porque el evangelio que se nos manifestó no es una simple doctrina, es una impartición de la vida misma de Dios sobre cada uno de nosotros. Primera de Juan 1:12. La vida nos fue manifestada. Primera de Juan 1:12 dice la escritura, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que se nos manifestó. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida fue manifestada. Mis amados, cuando Dios está trayendo su palabra, nos está manifestando la vida. La vida gloriosa de su Hijo, que es la que ha decidido Dios revelar a cada una de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que ha Dios decidido traer a cada uno de nuestros corazones? Por eso la Biblia, se le perdió la cita a Pedro. Primera de Juan 1:2. Es que lo leí sin la raya. Es primera de Juan 1:1 y 2. Específicamente el verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De manera, mis amados, que cada vez que Dios va a traer su palabra a nuestro corazón, lo que nos va a manifestar es la vida de su Hijo. Lo que nos va a manifestar es la vida de Jesucristo a cada uno de nosotros. Por eso no es letra, por eso no es información. Como la hemos tomado como letra, hemos tomado un camino de muerte. La escritura dice: la letra mata, pero el espíritu es el que da ¿qué? Da vida. Cuando nos quedamos solamente en la letra y no hay la impartición del Espíritu de Dios con esa palabra sobre nuestro corazón, esa letra se convierte en algo muerto en nuestro corazón. Por eso no es simplemente tener Biblia o tener conocimiento bíblico. Es entender lo que Dios quiere impartir sobre nosotros. Santiago 1:21. Hay una vida que fue implantada sobre nosotros. Implantada significa que fue puesta dentro de cada uno de nosotros, que fue puesta dentro de cada uno de nuestros corazones. Pero esa vida implantada necesita ser manifestada, y esa vida implantada necesita ser revelada por el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Esa palabra, esa vida debe de ser recibida en nosotros con humildad, con sencillez. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y mire lo hermoso, la realidad de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, Dios lo va a ir haciendo manifiesto sobre cada uno de nuestros corazones, y lo va a ir haciendo manifiesto, porque muchas veces no entendemos el tesoro que ya ha sido puesto sobre cada uno de nosotros. Ya fue puesto algo muy valioso en tu vida y en mi vida. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? De manera que ya está la vida de Dios ¿en quién? Implantada en nosotros. Pero ahora está ocurriendo algo. Esa palabra ahora va a ir siendo dada a conocer a cada uno de nosotros, y se necesita una actitud de mi corazón. Para eso, que de lo que Dios ya puso, nos va a ir dando a conocer. Ahí dice, terminando, la cual puede salvar vuestras ¿qué? Vuestras almas. Y ahí, de una manera especial, nos está recordando la obra de salvación. No olvidemos que en el pasado Dios nos salvó, en el presente Dios nos está salvando, y en el futuro Dios ¿qué? Nos salvará, ¿cierto? Porque habla de todo lo que completa la obra de salvación. En el pasado nos salvó cuando nos libró de la condenación del pecado. En el presente nos está salvando cuando nos está librando de la influencia del pecado. ¿Sobre quién?
sobre nuestras vidas. Y en la medida que la vida de Dios va brotando, en esa medida la vieja vida ya no tiene dominio sobre quién, sobre nosotros, nos está salvando. Y en el futuro nos salvará cuando nos libre de la presencia del pecado y nos dé un cuerpo ¿qué? Glorificado. De manera que de una manera muy especial esto nos está recordando que la palabra de Dios es poderosa y viva para seguir limpiando, para seguir purificando y para seguir transformando nuestras vidas, para que se siga cumpliendo la obra que dice la Escritura. Lo que un día Dios empezó, Dios lo va a terminar. ¿Hasta el día de quién? Hasta el día de Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos revelación de la palabra, porque la revelación de su palabra va a ir trayendo la formación de Cristo en cada una de nuestras vidas. En la medida que esa palabra va siendo revelada, en esa medida esa palabra va a ir formando a Cristo dentro de ti, ¿cierto? Y hay una gran diferencia entre palabra que has recibido como información y la palabra revelada. La palabra que recibes como solo información te deja igual. La palabra que vas recibiendo como revelación va produciendo transformación en tu corazón, porque ella obra no por la capacidad humana, ella obra por el poder de Dios dentro de ti, obra por el poder de Dios dentro de ti. Por eso Santiago dijo: no solamente sean oidores, sino que, sino hacedores de la palabra de quién, de la palabra del Señor. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere hacer, porque el regalo no es simplemente sentarnos a qué, a oír. La bienaventuranza no es solamente sentarnos a oír. La bienaventuranza tiene que ver cuando eso que Dios envió traspasa nuestro corazón de una manera poderosa. Cuando eso traspasa de una manera extraordinaria nuestras vidas, para que haya una coherencia entre lo que nosotros hablamos y lo que nosotros vivimos, para que haya una coherencia, para que no seamos creyentes dentro de los cultos e incrédulos fuera de ellos, porque nos comportamos como creyentes dentro del lugar de reunión, pero nos comportamos como incrédulos fuera de los lugares de reunión. Y nos comportamos de esa manera, evidenciando una incoherencia en nuestras vidas, una incoherencia dentro de nuestros corazones, que Dios desea quitar esa brecha que tantas veces hay dentro de nuestro caminar. Gálatas capítulo 4 verso 19, donde vamos a estar centrados en esta mañana, porque si Dios va a traer su palabra y su palabra va a ir siendo revelada a nuestro corazón para creerla y vivirla, nosotros tenemos que entender que esa palabra revelada va a ir formando a Cristo en nuestros corazones, va a ir formando a Cristo en nuestras vidas, y son procesos que no se dan de la noche a la mañana. Son procesos donde Dios va ensanchando el corazón, y son procesos donde Dios va abriendo los ojos, y donde Dios va abriendo los oídos, y donde Dios va trayendo luz de su palabra para que la veamos no desde como nosotros la definimos. Todo lo que nosotros definimos desde nuestra perspectiva tiene una cantidad de límites, pero cuando Dios trae su palabra se rompen los límites dentro de nuestro corazón. Gálatas dice 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Cuando vemos estas palabras, vemos cómo Dios de una manera especial va manifestando un deseo de su corazón, porque la iglesia va alcanzando madurez, no cuando la iglesia está llena de títulos teológicos, sino cuando la iglesia va siendo llena de la vida de Cristo, cuando va creciendo en la manifestación de esa vida. Porque muchas veces podemos volvernos con una capacidad teológica muy amplia y con un gran vacío de Dios en nuestro corazón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hay algo que está moviendo el corazón de Pablo muy fuertemente, y lo está estremeciendo, y pareciera que eso que en ese momento a la iglesia de Galacia fue una palabra para ellos, es una palabra tan presente
para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por eso es asombroso ver cómo la palabra de Dios siempre es un presente continuo. No hay un momento donde uno diga es que esta palabra era para la generación pasada. No, siempre es la palabra para hoy, para mi corazón y para mi vida de parte de Dios. Y eso es asombroso para nuestro corazón. Porque a los Gálatas ya se les había presentado con mucha claridad a Jesucristo. Pero unos versos atrás, el apóstol dice, ¿quién los fascinó para que dejen a Cristo y se vayan por un camino diferente? ¿Cierto? Para que busquen un evangelio diferente, no que haya otro que evangelio, sino que definitivamente él está viendo que aquellos a los que se les expuso claramente el evangelio estaban tomando un camino diferente al camino dispuesto por Dios, de manera que habían recibido pero no habían entendido. Porque cuando recibimos y no entendemos, pues estamos cogiendo cualquier camino, ¿cierto? Cualquier camino. Por eso hoy es asombroso ver cómo aún la iglesia, esta semana hablaba con alguien, ¿sí? Un cristiano o un creyente, o por lo menos una persona que manifiesta hacerlo, y me decía lo siguiente: pastor, todos son hijos de Dios. Lo que pasa es que tal vez nosotros no entendemos los métodos de Dios, me decía esta personita. Decía, porque Dios a nosotros nos dio la Biblia y nos dio a Jesús, pero tal vez a las otras religiones el mismo Dios les dio otro método, porque es que la misericordia de Dios es grande. Entonces le decía, amado, aquí hay un serio problema. Usted está reinterpretando las cosas de Dios. Y cuando usted le está dando su propia opinión a las cosas de Dios, usted está estableciendo un camino diferente al camino establecido ¿por quién? Por Dios. Y como hoy la iglesia, en su afán de ser inclusivista, ¿cierto? Inclusivista es que nadie quede por fuera, entonces la iglesia ha cedido en todo lo que Dios ha establecido. No que excluyamos a nadie, sino que hemos cedido en cuáles son las convicciones del corazón. ¿Y en qué es lo que nos ha hecho justos delante de Dios? Porque solamente podemos ser justos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por confiar con todo el corazón en lo que Cristo hizo para hacernos justos delante del Padre. No hay otro camino, no hay otra forma. Si nosotros queremos poner atajos, no los hay. Solo hay un camino dispuesto por Dios y está claro a través de ¿quién? A través de su palabra. Pero se les dijo a los Gálatas, ¿quién los fascinó para que ustedes estén tomando un camino diferente al que ya se les expuso, al que ya se les mostró, al que ya se les indicó? Y aquí es donde Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo ¿a qué? A sufrir dolores de ¿qué? Dolores de parto. Porque ¿a dónde se estaban devolviendo ellos? Se estaban devolviendo a la ley. Y se estaban devolviendo a la ley porque muchas veces al ser humano se le hace imposible que en la salvación Dios es el que haya hecho todo y que el ser humano no ponga absolutamente nada. Se le hace imposible al ser humano aceptar ¿qué? Aceptar eso dentro de su corazón. Porque los seres humanos siempre estamos pensando que lo que recibimos es como una recompensa por algo que nosotros ¿qué? Hicimos. Y no pierda de vista, la salvación jamás ha sido una recompensa. La salvación siempre fue un regalo de parte de Dios que no podíamos ganar por ningún medio ni por ningún mérito. Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 nos lo recuerda con mucha claridad, porque no lo podemos perder de vista en este caminar. No lo podemos perder de vista en este caminar. Porque por gracia sois ¿qué? Gracia, regalo de Dios. Si tú aportas un granito de arena en eso, ya no es gracia. De manera
¿Que cuánto aportamos nosotros en la salvación? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? ¿A dónde se estaban devolviendo los Gálatas? Se estaban devolviendo a lo que ellos podían hacer, porque se les hacía imposible que Dios tuviera una completa aceptación de ellos por lo que hizo en la cruz del Calvario. El Evangelio, mis amados, es la vida de Cristo en nosotros. Fuimos juntamente crucificados ¿con quién? Con Él, dice la Escritura. De manera, mis amados, que aquí hay algo bien importante para asentar en el corazón. El Evangelio no se aprende, el Evangelio se vive, que es algo muy diferente. El Evangelio se vive, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Abandonando la libertad que Dios les estaba trayendo. La gracia que aprendieron del Señor Jesucristo la estaban haciendo ¿a dónde? A un lado, y se estaban yendo a servir a los principios religiosos. Hay cosas que para el hombre y para los razonamientos humanos pueden llegar a ser una locura, pero que necesita, por eso, revelación, ¿sí o no? Porque a nosotros nos cuesta tanto aceptar que Dios pudiera perdonar a alguien que para nuestra definición es muy malo. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque necesitamos que Dios nos revele la forma en que Él nos reconcilió con quién. Nos reconcilió con Él. Necesitamos que Dios nos revele y nos traiga esa luz maravillosa. De que por medio de la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, Dios hizo posible que esa plenitud que se manifestó allí hiciera que nosotros pudiésemos ser presentados delante de Dios en completa aceptación. En completa aceptación. Y uno se mira y uno dice, pero yo fallé, Señor. El ser humano es sumamente pecaminoso, porque fallamos en lo que pensamos, fallamos en lo que decimos, fallamos en lo que hacemos, aunque no estemos practicando el pecado. Sumamente pecaminosos. Y nos cuesta creer que Dios, conociendo nuestra condición, hubiera dado una plena aceptación de ¿qué? De nuestras vidas delante de Él. ¿Y qué es lo que va a derrumbar esos argumentos de nuestro corazón? Una revelación de Dios, una luz maravillosa del Señor sobre nuestras vidas. Porque aún muchas veces ni siquiera entramos con confianza a buscar al Señor, porque no entendemos que por la obra de la cruz fuimos completamente ¿qué? Aceptados. Y que esa aceptación no dependía de tus obras, no dependía de lo que habías hecho bueno o malo, porque Dios decidió salvarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando Dios trajo la salvación a tu vida y a mi vida, nosotros estábamos hundidos en la pudrición. Y de allá nos sacó el Señor. Y cuando nos vio el Señor allá, nos miró a través de ¿quién? A través de Jesús, para acercarnos completamente ¿a quién? Completamente hacia su corazón. De manera que nosotros hacemos muchos esfuerzos humanos para sentirnos aprobados delante de ¿quién? Delante de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios que en el cielo vamos a tener cuerpos glorificados y que ya no tendremos una lucha con la vieja naturaleza. Porque si a Dios le placiera salvar a Garabito y nos lo encontráramos en el cielo y le tocara al lado de nosotros adorando al Señor, ¿cierto? ¿Cuánto enfermaría nuestro corazón allá? Pero gloria a Dios que en el cielo no vamos a tener nada de corrupción en nuestro corazón. Vamos a estar derretidos delante de ¿quién? Delante del Señor. Pero necesitamos esa luz maravillosa de lo que Dios va implantando sobre nuestras vidas. Juan en el capítulo número 3, versículo número 30. Los esfuerzos religiosos nuestros, ¿sí?,
o la vida religiosa nuestra o el esfuerzo humano es la forma que el hombre asume para agradar a ¿quién? Para agradar a Dios. Pero es imposible que el hombre pueda agradar a Dios en sus fuerzas. Es imposible que el hombre pueda agradar a Dios en su capacidad. De manera que cuando el hombre empieza ese camino de esfuerzos, lo que hace es ir contra la gracia que Dios le manifestó. Juan 3:30 dice, es necesario que él ¿qué? Crezca, pero que yo ¿qué? Pero que yo mengüe. Al hablar del Señor Jesucristo, ¿qué dijo Juan el Bautista? Con mucha claridad, es necesario que cada día la vida de Cristo florezca más en mí y cada día disminuya más el yo dentro de mi corazón. Vaya disminuyendo ese yo dentro de mi vida. Gálatas 2:20. Una y otra vez la palabra de Dios nos lleva en la misma dirección. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que ahora tienes una vida dentro de ti? ¿Cierto? No tienes una letra, no tienes una información, tienes una vida dentro de ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a leer esa misma porción en la Nueva Traducción del Viviente, que dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo hermoso, vivo sobre la tierra confiando en qué o en quién, ¿cierto? Confiando en el Hijo de Dios, que fue el que se entregó por quién, por mí. Y que lo que he recibido como depósito en mi vida es la vida gloriosa de ese Hijo. Efesios capítulo 4, verso número 11. No olvidemos, estamos hablando sobre perseverar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13. O sea, ¿para qué Dios ha dispuesto ministerios? Para perfeccionar, para enseñar la palabra de Dios de manera que los que escuchan alcancen madurez, ¿cierto? ¿Y cómo alcanzamos madurez? Cuando esa palabra va siendo revelada ¿a quién? A nuestro corazón. Y dice el verso 13, cuando esa palabra va siendo revelada, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Alcanzamos madurez cuando crecemos en el entendimiento y en la manifestación de la vida que nos ha sido implantada. Cuando esa vida Dios la va haciendo brotar dentro de nosotros, Dios la va haciendo florecer dentro de cada una de nuestras vidas y dentro de cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué toda esta razón? En Mateo capítulo número 3, verso 17, nos recuerda la escritura. Cuando vino el bautismo de Jesús, no olvidemos que vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. ¿Qué dijo el Señor de una manera clara? Mira, este es el que satisface ¿qué? Mi corazón. Este es el que satisface mi corazón. De manera, mis amados, que el Señor nos va dejando ver que hay una sola cosa que complace el corazón de Dios.
y es la vida de Cristo. Por eso Dios no está buscando otra cosa, ni tiene otro deseo ni otro propósito. Allá en Romanos 8, 28 y 29 nos deja ver que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero nos ayudan a bien del propósito que Dios tiene de que seamos conformados a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo de una manera muy especial. Ahora, si como clamaba Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo ¿qué? Sea formado en vosotros, ¿cierto? Mis amados, para que Cristo sea formado en nosotros, necesitamos humillación y necesitamos comunión. Para que Cristo sea formado en nosotros. Porque no se forma a través de la letra, se forma a través de la relación. Se forma a través de esa comunión íntima con el Señor. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo a un hombre llamado Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y lo tenemos que entender con el sentido correcto. Porque ¿qué era lo que perfeccionaría la vida de Cristo? O la vida de Abraham, perdón. Caminar en comunión y en humillación delante de Dios. Anda delante de mí, si estás en mi presencia es la que va a transformar tu vida. No olvidemos que la mayor parte del tiempo nuestros fracasos son el resultado de nuestros esfuerzos naturales. Ser como Cristo por un esfuerzo natural es imposible. La única forma de ser como Cristo es en su presencia. Dios va a ir obrando de tal manera que su presencia va a operar en mí. No olvidemos, como dice la Escritura, miramos la gloria de Dios como en un espejo, y al mirar esa gloria somos transformados en la misma ¿qué? Imagen por la acción del Espíritu. ¿Dónde vamos a ir siendo transformados a la imagen de Dios? Viendo su gloria, donde Él se va revelando, donde Él nos va dejando ver quién es Él, ¿cierto? Nosotros no nos damos cuenta la gravedad de cuán pecadores somos hasta que Él nos se revela a nuestras vidas. Mientras tanto todo es básico, todo es sencillo, ¿sí o no? ¿En dónde nos damos cuenta tantas veces por qué cruzamos los límites puestos por Dios? Porque nosotros tenemos una opinión diferente a la de Dios. Pero nosotros necesitamos conocer a Dios y necesitamos humillarnos bajo su preciosa y poderosa mano. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a estar allí ubicados un ratico. Segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo número 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que partir de algo muy especial y algo que tiene que tener muy claro y con convicción en nuestro corazón: que toda esta palabra, aunque fue traída por hombres, expresada por hombres, no fue idea de hombres, ni iniciativa de hombres. Es la palabra de Dios. Hay cantidad de cosas que nosotros no conoceríamos si Dios no las hubiera traído a través de su palabra. No sabríamos que tenemos espíritu, alma y cuerpo si Dios no lo hubiera revelado en su palabra. No sabríamos que tenemos una vieja naturaleza que está en rebelión hacia Dios si Dios no lo hubiera revelado. ¿A quién? A través de su palabra. Pero nosotros definitivamente necesitamos acercarnos y aceptar y rogar al Señor: permítenos entender que esta es tu palabra, donde están plasmados tus pensamientos y lo que tú quieres darnos a conocer de lo que tú estás implantando sobre quién, sobre nuestras vidas. Porque a veces tenemos demasiadas restricciones en nuestro corazón para la palabra de Dios. Esta semana les decía a algunos hermanos, les decía: si un mandamiento dice no robarás, ¿qué significa el mandamiento? ¿Qué significa no robarás?
Les pregunto, amada iglesia, ¿qué significa no robarás? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a ir más profundo. ¿Qué significa no robarás en griego? ¿Qué significa no robarás en hebreo? Bueno, hermano, cuando no hay disposición en el corazón, no importa dónde se lo pongan, usted tiene un pero. Y el pero no es contra lo que dice el mandamiento, el pero es para aceptar lo dispuesto por Dios para tu vida. Porque a veces nos vamos y le buscamos arandelas a cantidad de cosas que Dios dejó absolutamente claras dentro de su vida. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y empieza a hablar de un proceso que esa palabra que va siendo revelada va a traer al corazón. ¿Qué va a traer a la vida? Primero dice, es útil para enseñar, ¿cierto? De manera que yo necesito... Lo primero que necesito es empezar a aprender, a conocer. Necesito ser enseñado en la palabra, porque no la conozco, ¿cierto? Pero no solamente necesito ser enseñado, sino que yo necesito recibir lo que me está siendo enseñado y necesito procesar lo que me está haciendo, ¿qué? Eso requiere ser procesado dentro de ¿quién? Dentro de mi vida. Porque lo que no es procesado en nuestro corazón no es útil para nuestras vidas. Y el problema es que nosotros no podemos perder de vista con mucha claridad, aún en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Que las palabras de Dios no son de interpretación privada. Que cada una de las palabras de Dios yo necesito que Dios me las enseñe. Es tan fácil para nosotros expresar eso que ocurrió allá en el capítulo 42 respecto a Job, cuando dice que Job ahora está postrado diciéndole al Señor, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y nosotros lo limitamos como a tener la imagen de alguien arrodillado simplemente preguntándole al Señor. No, mis amados, ahí estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de alguien que se dio cuenta. Miren lo que Job dijo: me acabo de dar cuenta que yo sabía muchas cosas, pero no las sabía a la manera de Dios. No las sabía como vienen desde el corazón de Dios. Y aún todo lo que sabía endureció fue mi corazón frente a Dios. Porque antes tenía mucha información, y con toda esa información, ¿qué quería Job? Tráigame a Dios a que hable conmigo, para que después de que Dios se dé cuenta de todo lo que yo sé, me dé la razón. Ahora, ¿cuántos cristianos esperando a que Dios le dé la razón? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos esposos esperando ir al lugar secreto para que Dios le dé la razón? ¿Cuántos hijos? ¿En cuántas cosas esperando que Dios le dé la razón? ¿Cómo estaba su entendimiento? Cerrado. ¿Cómo estaba su entendimiento? Cegado. Y se necesitó un proceso de Dios. Y cuando la luz de Dios empezó a alumbrar un poquito el corazón de Job, cayó postrado diciendo: no abro más mi boca. Yo hablaba lo que no entendía. Decía demasiadas cosas de las que no tenía ni idea. Y eso no está lejano a lo que vivimos en la iglesia hoy, que repetimos versículos bíblicos y echamos palabra a diestra y a siniestra, sin muchas veces siquiera tener luz de lo que estamos diciendo. Pero allá donde Job está postrado delante del Señor, Job está en una humillación diciendo: Señor, sin tu revelación, Señor, estoy perdido, aunque me sepa la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Sin tu luz, Señor, estoy extraviado. Si no entiendo, Dios de los cielos, que esto no es un asunto de cuánto sé, sino es un asunto de cuánto estás plantando tú de ti mismo dentro de mi corazón. Porque finalmente toda esta palabra Dios la dejó fue para darnos a conocer quién es Él y revelarse a nuestras vidas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero en ese enseñar yo requiero un proceso de asimilar lo que me está haciendo, ¿qué? Lo que me está siendo enseñado. Y por eso les decía, requiere dos cosas: que Cristo sea formado en nosotros. Dos que vamos a ver mucho, no es lo absoluto.
Dos que vamos a ver esta mañana. Humillación, porque ¿a dónde llegó Job a estar en el capítulo 42? Humillado delante del Señor, diciéndole: Señor, yo necesito que tú me enseñes. Yo necesito que abras mi entendimiento. Yo necesito que ensanches mi corazón. Porque vemos a Israel que no tenía ni ojos, ni oídos, ni corazón para Dios en el desierto. Vemos a los fariseos que cuando Jesús vino no tenían ni ojos, ni oídos, ni corazón para el Señor. Pero nos enfrentamos a una época donde la iglesia no tiene ni ojos, ni oídos, ni corazón para el Señor. Porque la iglesia quiere todo menos humillarse delante del Señor. Humillarse delante de Dios. Humillarse delante de su presencia. Tener tiempo en la presencia de Dios para decirte: Señor, permíteme acercarme no con todos mis conceptos preconcebidos, no con todo mi teología, sino permíteme acercarme con un corazón, Señor, que necesita que tú le muestres. Que tú le muestres, ¿cierto? Porque ¿cómo se siente un pecador cuando Dios le abre ese mundo de revelación y ese pecador siente que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario fue completamente aceptado por Dios? Y ya no es alguien que siente que no sé si orar porque Dios no me escuchará o si me escuchará, sino alguien que cuando la luz de Dios le alumbra, ya no está dependiendo de sus acciones, está dependiendo de toda la obra que Él hizo. Y cuando dependemos de toda la obra que Él hizo, esa obra es poderosa para transformar todas nuestras acciones, para transformar todo nuestro caminar. Porque si esa palabra no va siendo entendida, pues avanzar en el proceso va a ser muy difícil. Porque lo segundo que viene después de útil para enseñar es redarguir. Redarguir, ¿cierto? Y eso es cuando empiezas a darte cuenta y a ser consciente la distancia que hay entre cómo vives y cómo lo diseñó ¿quién? Y cómo lo diseñó Dios. Hoy en día el mundo ha entrado, la posmodernidad ha traído que ya no hay verdades absolutas, sino hay verdades relativas, ¿cierto? Lo triste es que a esto ha entrado la iglesia. Mis amados, si hay verdades absolutas. Esta es una verdad absoluta, irrefutable, total, ¿cierto? Pero cuando no nos disponemos a aceptar la verdad absoluta de Dios, ya hoy cada uno quiere acercarse. ¿Y qué es la verdad relativa? Que es que yo me acerco y puede ser que este versículo signifique para usted una cosa, pero para mí significa otra. Porque dependemos de los gustos. O sea, si a usted eso le parece pecado porque a usted no le gusta, a mí eso no me parece pecado porque es que a mí eso sí me gusta. Entonces ya dejamos de depender de la verdad de Dios y que la verdad de Dios traspase nuestro corazón. Hoy vivimos de los gustos. Si me gusta lo apruebo, si no me gusta lo desapruebo. Pero ya no lo pasamos por la presencia de Dios. Allí donde voy a la presencia de Dios empiezo a darme cuenta con todo mi corazón que yo necesito ser traspasado por el amor de ¿quién? Por el amor de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. ¿Sí o no? ¿Cuán lejos estamos de amarnos con el amor de Dios? ¿Pero por qué no nos amamos con el amor de Dios? Porque no nos hemos humillado delante de Dios para conocer ese qué, para conocer ese amor. ¿Sí o no? Cristina nos compartía algo el miércoles tan hermoso que Dios le había enseñado acerca del perdón. Y cuando me fui pensando todo eso dije: Señor, wow, definitivamente necesitamos revelación de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuándo sabemos que el perdón es una realidad de nuestro corazón? ¿Me recuerda? Cuando experimentamos la plenitud del amor. ¿Cuándo sabes que perdonaste? Cuando empiezas a experimentar la plenitud del amor de Dios hacia esa persona.
Pero eso no es letra. ¿Sí o no? Eso no es letra. Eso es algo que Dios tiene que y cuesta, tiene procesos, ¿cierto? Nosotros hoy queremos aún servir sin procesos, por eso servimos sin el carácter de Dios. Por eso con cualquier cosa dejamos botado, abandonado, ¿cierto? José tuvo que vivir todo un proceso, porque cuando fue puesto allá como segundo de Faraón, después de todo ese proceso estaba preparado para servir con el carácter de Cristo en el lugar donde Dios le había puesto. Por eso cuando llegan sus hermanos les dicen, no les pese haberme enviado acá, porque no me enviaron ustedes, me envió Dios. Y me envió adelante para preservarles la ¿qué? Para preservarles la vida. ¿Sí o no? Todo ese proceso preparó el corazón de José para que cuando José estuviera para servir, no se portara como José, sino como Cristo. ¿Se da cuenta por qué necesitamos todos esos procesos en la vida nuestra y en nuestro caminar? Redarguir. Cuando ya eso que Dios está revelando confronta mi realidad, confronta mi condición, pero me lleva a caer es humillado delante de Dios. Señor, qué lejos está mi corazón de tu realidad. Pero tú eres el que puedes hacer posible eso que planeaste para quién, para mi vida, ¿cierto? En la música, cuando aprendes a escuchar determinadas notas, ¿cierto? Entonces, si eres músico te das cuenta cuando estás tocando diferente al grupo. Porque muchas veces nos damos cuenta que cuando se hace algo diferente, eso choca contra lo que está tocando. Y entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta que necesitas una medida, no la tuya, no la del hombre, ¿sí o no? Porque la del hombre, en cuanto al perdón, ¿de cuántas cosas nos llenamos? ¿Sí o no? Yo perdono, pero no olvido. Si lo perdono, pero la relación entre los dos jamás será igual. ¿Sí o no? Cuando Dios se revele, nos va a llevar a otra dimensión muy diferente. ¿Sí o no? ¿Qué tal que el perdón de Dios hubiese sido así? Yo lo perdono, pero la relación jamás será igual. ¿Sí o no? Y es más, el perdón de Dios hizo posible que la relación pudiera llegar a ser mejor. Porque si lo que pasó en el huerto del Edén, lo que Dios dispuso en el huerto del Edén era muy bueno, lo que Dios dispuso después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es mejor para nuestras vidas. Por eso, el máximo, por así decirlo, de la salvación no es el perdón de pecados, es la comunión con Dios. El perdón de pecados es la entrada, donde se presentaban los sacrificios a la entrada del tabernáculo. Pero eso era para que te diera acceso para llegar hasta el lugar santísimo. De manera que el pleno de la salvación no es el perdón de pecados. El pleno de la salvación es que llegues allá donde Dios sea la plenitud de tu corazón. Te enseña, te redarguye, te corrige. ¿Sí? Te llevas a darte cuenta que hay cosas que necesitan ser cambiadas en tu vida, pero también empiezas a entender que lo que necesita ser cambiado en tu vida, tú no lo puedes cambiar. Solo Dios tiene el poder de hacerlo. Y que lo que necesitas es empezar a caminar en intimidad con Dios, en comunión con Dios. Anda delante de mí, sé perfecto. Mientras vas caminando con Dios, Dios va obrando, de manera que tú no estás haciendo fuerza, sino Dios va obrando para que se dé de manera natural. Porque se da es por el poder de Dios. ¿Dónde hacemos fuerza? En lo que nosotros hacemos, cuando es el poder de Dios. Por eso a veces se nos hace tan tremendo y tan difícil pasar el tiempo necesario con Dios. Cuando pasas tiempo con Dios y vas intimando con Dios, y esto ya va rompiendo los límites. Ya no depende de un devocional, ya no depende de orar a las 6 de la mañana. No. Se convierte en una relación permanente. En todo momento estás esperando ese momento para encontrarte con ¿quién? Para
encontrarte con el Señor, para verte con Él, para que Dios hable a lo profundo de tu corazón. No olvides. Siempre ponemos el ejemplo del enamorado, ¿sí o no? ¿A qué horas es ideal para el enamorado que la novia le escriba? ¿A qué horas es ideal? Todo tiempo es ideal. O sea, a las 3 de la mañana si me despertó, es ideal. Si a las 5 de la mañana me despertó, es ideal. Si me despierta a las 3 de la tarde, a la hora que sea. Para el enamorado es la hora que ideal. Así debiera de ser la vida del cristiano. En todo tiempo su comunión con su Creador tiene que ser lo ideal. Para corregir. Eso que va a cambiar en mi vida, lo que queda atrás, lo que debe quedar atrás y lo que debe ser establecido es la obra de Dios en quién, en nosotros. Cómo Dios va haciendo florecer su vida en nosotros. Y por último, instruir. Que instruir es donde Dios lo va llevando a hagamos visible todo lo que estoy haciendo en tu corazón. Abraham partió de Ur de los Caldeos. ¿Y ante qué estaba arrodillado? En Ur de los Caldeos. Ante los ídolos. ¿Sí o no? No en 8 días llegó al monte Moriah. Fue un proceso. Varios años, décadas. No recuerdo exactamente cuánto puede ser, pero alrededor de unos 50 años. Entre Ur y el monte Moriah. Entre allá donde estaba rendido a los ídolos y donde Dios le dice: detente, no sacrifiques a tu hijo porque ya sé que lo que te pidan no me lo negarás. ¿Sí o no? Qué hermoso. En ese caminar, ¿había perfeccionado Dios a Abraham? Fue Dios. Abraham no es la obra de él mismo, Abraham es la obra de Dios. Todo eso que estaba ocurriendo en el monte Moriah era Dios obrando en un hombre para la gloria de su nombre. Qué cosa tan extraordinaria. Dios está obrando en ti y en mí, formando a Cristo para la gloria de su nombre. Para mirarnos a cada uno de nosotros y ver a Cristo y vernos como los hijos de su complacencia. ¿De la complacencia de quién? De la complacencia de su corazón. Los hijos que complacen. Para que terminemos por hoy. Hay 3 momentos en los que viene la voz de Dios sobre Jesucristo. Y todos tienen que ver con la obra de la cruz. Un primer momento en el bautismo. Después de que Jesús fue bautizado, dice que vino desde el cielo una voz audible que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor viene hablando a los discípulos de cómo tenía que ir a morir en la cruz del Calvario, y se llevó a 3 de sus discípulos a un monte llamado el monte de la transfiguración, que allí el Señor cambió su rostro y su rostro se hizo como la luz más resplandeciente, y allí vino Moisés y Elías, la ley y los profetas. ¿De quién hablaba la ley? De Cristo. ¿De quién hablaron los profetas? De Cristo y de todo su obra y sufrimiento. Lucas en particular dice que la conversación entre Jesús, Moisés y Elías era acerca de su pronta partida. O sea, que estaba hablando de su obra finalizada sobre la faz de la tierra. Allí dice que les cubrió una nube y vino nuevamente la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Y la última está en Juan 12:27. Acompáñenme allí. Juan 12:27. Capítulo número 12, versículo número 27. Mire lo hermoso. Jesús, anunciando su muerte, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Más que dijo Jesús? Para esta hora he llegado. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Entonces ya vino allá: este es mi hijo amado. Después: este es mi hijo amado. Y aquí viene una voz del cielo nuevamente sobre el hijo y le dice: lo he glorificado. ¿Y qué más? Y lo glorificaré. ¿Y dónde Dios iba a glorificar de una manera extraordinaria su nombre? En la cruz del Calvario. En el monte Calvario, porque en el monte Calvario la deuda de amor que el ser humano tenía para con Dios iba a quedar completamente saldada. Jesús, como hombre, murió en la cruz del Calvario, amando con todo su ser al Padre. Lo que el hombre no hizo, Él como hombre lo hizo en la cruz del Calvario, y saldó la deuda que nosotros teníamos. Saldó la deuda que nuestras vidas tenían. Por eso ya nosotros no necesitamos martirizarnos. Lo que necesitamos es una vida íntima con el Señor, donde en esa vida íntima Dios nos dé luz de eso que aconteció en la cruz del Calvario. Y eso que aconteció en la cruz del Calvario traspase nuestro corazón. Porque cuando eso traspase nuestro corazón, ya no seremos un pueblo que está pensando dónde peco o dónde no peco. Cambió su dimensión. Es el pueblo que está entendiendo lo que Jesús dijo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ya no es un ser humano en esa luz pensando dónde fallo. Ay, Señor, mentí. Ay, Señor, me llevo otra vez mal genio. Ay, Señor, la volví a embarrar. No. Es un pueblo que dejó de pensar en eso y está pensando es en Él. Señor, que seas tú mi anhelo, que seas tú mi deseo. Cuánto quiero estar contigo, porque estando contigo es donde toda esta fragilidad es deshecha por el poder glorioso y majestuoso del Señor. En la cruz del Calvario, de una manera especial, Dios glorificó su nombre al regalarse un pueblo para Él. Un pueblo que es hechura suya. Y eso somos tú y yo. Perdonados, transformados y próximamente glorificados, solo por amor de su nombre. De manera, mis amados, que tenemos un regalo maravilloso: que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a orar.